¿Qué tal gente de YouTube? ¿Cómo están? Hoy les traigo la trilogía de Darkest Fear, un clásico de los juegos Java, así que sin más rodeos, comencemos con la historia, así que vamos con la intro. Nuestra historia comienza con nuestro protagonista, el cual se llama Thomas Warden, el cual es un historiador, pero en eso recibe una extraña llamada de su esposa Susan, la cual es médica en el hospital de Grimrock. Thomas entra extrañado al hospital, pero en eso ve a varios pacientes fuera de sus habitaciones. Thomas pregunta por su esposa Susan y su hija Ellen, la cual sufre de autismo, así que recibe tratamiento en el hospital. En eso conocemos a la vigilante Nina, la cual está buscando a su hermana desaparecida en el hospital. Thomas se extraña más, así que sin más pérdidas de tiempo, recoge una linterna del suelo y comienza su trayectoria por el hospital en busca de su hija y esposa. Al ir recorriendo, un paciente aterrado nos dice que tengamos cuidado con las criaturas que están en la oscuridad. Thomas no lo toma en serio hasta que es atacado por una de esas criaturas, pero en eso Thomas descubre que los seres le tienen miedo a la luz, por lo que utiliza su ingenio para evitar a esas criaturas iluminadas y rescatar a los pacientes y personal del hospital. Luego de una larga trayectoria se topa con Nina, la cual aún no encuentra a su hermana, la cual era sometida a un tratamiento por un tumor en su columna. Thomas y Nina deciden colaborar para encontrar a sus familiares, pero en eso descubren que las criaturas que habitan en la oscuridad son pacientes transformados por alguna extraña medicina. Thomas decide indagar en el registro personal del hospital y descubre un oscuro secreto. Resulta que se estaban llevando a cabo horribles experimentos en el lugar, y los pacientes eran puestos como sujetos de prueba, pero algo salió mal, por lo que los pacientes se volvieron muy agresivos y también su cuerpo es sensible ante la luz, pero para fortuna de Thomas y Nina hay un antídoto que revierte la mutación. Y bueno, en este punto hay 3 finales, los cuales son el bueno, el malo y el cruel, así que empecemos. Thomas va hacia un cuarto oscuro, pero en eso ve a una niña transformada en una de esas criaturas, pero Nina nos pide que por favor salvemos a su hermana con el antídoto, pero en eso la niña intenta atacar a Thomas y Nina. Thomas abre la ventana más cercana y logra inyectarle el antídoto a la hermana de Nina, pero Thomas sigue su camino en búsqueda de su esposa y su hija, pero en eso llega a una habitación en donde encuentra a su hija, pero en eso su esposa Susan lo amenaza con una jeringuilla. Thomas no entiende lo que pasa y intenta detener a Susan, pero en eso Susan inyecta a Ellen, convirtiéndola en un ser monstruoso. En eso agarra a Susan y le despedaza la cabeza. Thomas no tiene más antídotos, por lo que tiene que acabar con su hija. Thomas sale triste del hospital, pero se reconforta al ver a Nina y su hermana unidas otra vez. Thomas entra a una habitación oscura, y encuentra a Ellen y Susan, pero Susan amenaza a Thomas con inyectarle la sustancia que transforma a los pacientes en monstruos. Thomas intenta evitarlo, pero Susan le inyecta, por lo cual Ellen se transforma en una criatura horrible. Thomas utiliza su último antídoto con Ellen, por lo cual Ellen vuelve a la normalidad, pero en eso Thomas se comienza a transformar en una de esas criaturas, ya que una la había hecho una herida anteriormente, y en eso comienza a devorar a Susan, la cual grita horrorizada. Nina sin dudarlo salva a Ellen, y salen del hospital. Nina le dice a Ellen que su padre era un buen hombre y está agradecida con él por haber salvado a su hermana, y también le cuenta que hizo todo lo posible por salvarla. Thomas encuentra a la hermana de Nina, intenta ponerle el antídoto, pero la hermana de Nina lo ataca. Nina se sacrifica y termina muerta. Thomas aprovecha esto y acaba con la hermana de Nina. Luego de eso escapa del cuarto. Luego de eso Thomas se dirige a un cuarto oscuro, pero ve aterrado a su esposa Susan, apuntando con una aguja a su hija. Thomas intenta detenerla, pero en eso, Susan le inyecta la sustancia a Ellen, la cual se transforma en una criatura monstruosa. Sin dudarlo, Ellen devora a Susan. Thomas aprovecha ese momento y le inyecta el antídoto a su hija, la cual vuelve a la normalidad. Luego de esa escena, Thomas y su hija salen del hospital.
Hace 5 años Thomas y Ellen Warden sobrevivieron a los horrendos acontecimientos del Hospital Grimlock. Los pacientes que aún seguían infectados fueron puestos en cuarentena, y se los llevaron al monasterio del lugar, los cuales financiaban los experimentos con personas en el hospital. Luego de unos meses el monasterio informó la muerte de todos los pacientes del hospital. Era claro, la enfermedad que afectaba al hospital de Grimlock se había extendido. La gente está aterrada. Los monjes, para tranquilizar las cosas, han dicho que estaban creando un antídoto. Warden va a un bar, explicando los experimentos que hacían con los pacientes en aquel hospital, pero a ninguno de los ciudadanos le tomaron importancia. Luego de echarse unos tragos, Warden despierta solo en el bar. Extrañado, ve una nota en la mesa, por lo cual la recoge y explica que los monjes tienen medicinas para la enfermedad, y que se estarían entregando en el centro de la ciudad. Warden decide salir del bar, pero en eso ve otra vez a una de esas criaturas de la oscuridad, por lo cual va a lugares con luz hasta salir del bar. Luego de eso recorre las calles de Grimlock, pero Warden no ve a ninguna persona. En eso Warden se encuentra con un joven. Warden le pregunta en dónde está la gente, pero él dice que ellos siguieron a los monjes hasta el monasterio secreto. Por fortuna él logró escapar de ese lugar, pero todavía hay gente en ese lugar. Warden, sin perder tiempo, va en busca de Ellen. Warden entra a un museo y se encuentra al dueño del lugar, el cual resulta ser uno de los monjes, y también tiene una parte de la llave de la tumba, la cual sirve para entrar en el monasterio secreto. El dueño nos da una lista de los 6 integrantes que tienen las piezas faltantes de la llave, por lo cual tendrá que encontrar a la doctora Susan Warden, la bibliotecaria, el director, el sheriff, y un mendigo. Warden pone manos a la obra y se dirige a la biblioteca, pero se extraña que su difunta esposa haya sido una guardiana. Warden encuentra a la bibliotecaria. Warden la confronta, pero en eso ella apaga las luces y escapa, pero para fortuna de Warden la pieza de la llave está detrás de un conducto de ventilación. Luego de recoger una pieza de la llave, Warden se dirige al hospital de la ciudad, en donde se encuentra con un vigilante el cual tiene una pieza de la llave. Warden le pide que le dé la llave, pero el vigilante desconfía de Warden. Warden, sin más opciones, anestesia al hombre y logra recoger otra pieza de la llave. Luego de eso Warden va a la central de energía a componer las luces de la calle. Luego de eso se encuentra al vagabundo, el cual le ofrece la pieza de la llave a cambio de una moneda. Luego de encontrar la pieza, el vagabundo nos advierte que no vayamos a la morgue, ya que los monjes nos matarán, y nos recomienda ver al loco Benjamín, el cual vive en el bosque que está en el sur. Warden recorre las calles, pero en eso una criatura intenta atacarlo, por lo que Warden se enfrenta a esa criatura. Luego de eso, Warden va a la casa de Benjamín. Este lo encuentra y le pregunta de cómo entrar al monasterio. Benjamín le dice que se tiene que disfrazar de monje en la morgue, entonces ellos le guiarán hasta la entrada. Benjamín nos da una lista para entrar al monasterio. Luego de eso Warden ingresa a un colegio en busca del director. Este logra encontrarlo y el director revela que los experimentos del Hospital Grimlock continúan. Sin más distracciones nos da la pieza de la llave y nos pide que salvemos a la gente que se encuentra en ese lugar. Luego de eso Warden va a la oficina del sheriff, pero en eso encontramos una nota que nos da la ubicación de la pieza, la cual está en los sótanos de la ciudad. Warden baja al sótano de la ciudad, pero en eso ve a un monje el cual puede estar buscando la pieza de la llave. Warden se las ingenia para noquearlo, pero al revisar al monje se da cuenta que es una criatura de la noche. Warden usa la capa que traía, y se dirige hacia el museo, en donde logra completar las piezas de las llaves. Luego de eso Warden, con la capucha roja, se dirige hacia la morgue, en donde los monjes roban los cadáveres. Luego de eso los monjes llegan a la morgue y nos guían hasta la entrada del monasterio. Warden entra al monasterio, así que comienza a explorar el lugar hasta encontrarse con su hija Ellen, la cual le afecta la luz. Parece ser que el virus está evolucionando dentro del cuerpo de Ellen. En eso Ellen nos dice que los monjes se llevan a la gente a la aldea de los monjes oscuros, por lo que algunos todavía pueden estar vivos antes que sea muy tarde, así terminando la historia de esta entrega. Luego de los acontecimientos de la segunda entrega, Thomas está dispuesto a encontrar un antídoto para su hija, antes que sea demasiado tarde. Luego de recorrer el bosque se encuentran con un monje oscuro el cual les pide ayuda. Thomas se niega a la primera, pero el monje nos dice que puede ayudar a Ellen. El monje nos dice que busquemos 4 ingredientes para hacer el remedio y que también la hermandad de monjes oscuros nos ayudará a encontrar los ingredientes, esto como gratitud por haber ayudado al monje. Luego de eso Thomas y Ellen van en busca de los ingredientes
ingredientes, pero en el camino se encuentran con un monje el cual les dice que Susan Warden, la mujer de Thomas, hizo un antídoto que funcionaba durante las pruebas con humanos en el hospital de Grimlock. Luego el monje le pregunta a Thomas si abrió la tumba de su esposa fallecida y si logró hallar algo. Thomas le dice que solo encontró unos documentos. El monje le explica que en uno de esos documentos explica cómo mezclar los ingredientes de manera adecuada para la cura, en que Thomas y Ellen van en busca de los otros 3 ingredientes. Luego de resolver algunos acertijos se encuentran con una criatura gigante, por lo cual Ellen y Thomas tendrán que enfrentarlo. Luego de eso los monjes nos llevan a las cloacas de Grimlock. Al estar en las cloacas, Thomas le pide a los monjes que se den prisa para encontrar el segundo ingrediente, pero en eso una criatura ataca a Thomas. Los monjes y Ellen intentan auxiliarlo, pero el monje le dice a Ellen que su padre está envenenado y que para salvarlo necesita la raíz del roble de Grimlock. El monje les advierte las consecuencias de consumir dicha raíz, pero Thomas y Ellen están decididos en correr el riesgo. Luego de eso Thomas y Ellen se separan para encontrar la raíz y el segundo ingrediente. Luego de eso Ellen encuentra el segundo ingrediente y se reencuentra con Thomas. Luego de eso van en busca del tercer ingrediente, pero en eso un tentáculo se lleva a Ellen para devorarla. Thomas sin dudarlo va en su ayuda, así que comienza una batalla para salvar a su hija. Luego de derrotar a la criatura, Thomas se reencuentra con Ellen, pero en eso una criatura de las pesadillas de Thomas lo intenta capturar pero no lo logra. Ellen, ya liberada, debe encontrar la raíz y buscar el tercer ingrediente con su padre. Luego de eso Ellen encuentra el tercer ingrediente y cuarto ingrediente, pero al salir de las cloacas Thomas es atormentado por sus pesadillas, por lo que Thomas tendrá que enfrentarlos sin caer en la oscuridad. Luego de eso, Thomas va donde los monjes, pero ve que su hija no está nada bien. El monje le dice a Thomas que comience a mezclar los ingredientes para salvar a su hija. Afortunadamente el antídoto es perfecto, Ellen vuelve a la normalidad y también desaparece el autismo de Ellen. Luego de eso Thomas se convierte en un escritor exitoso, ya que sacó un libro sobre los acontecimientos de Grimlock, pero en eso el teléfono suena. Thomas responde y es su esposa Susan, la cual le pide que venga al hospital ya que su hija ha desaparecido. Thomas, extrañado, decide ir al hospital. Parece ser que es un bucle que se repetirá hasta que Thomas Warden pierda la vida, así terminando la historia de esta trilogía. Y bueno, si te gustó este video no olvides regalarme un like y suscribirte a este canal. Yo he sido Driver27, nos vemos hasta la próxima.